Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. Gracias por seguirnos y por aceptar este desafío de poder empezar este 2018 con toda la bendición y toda el respaldo del cielo sobre nuestras vidas y el amor y la gracia de Dios sobre nosotros. Sí, el desafío es poder entrar estas 3 semanas, estos 21 días de liberación, de bendición y sanidad. Así que muchas gracias por estar siguiéndonos, muchas gracias por acompañarnos en este proceso y bueno, y espero que este vídeo no solo aquellos que les llega, sino tú puedas hacer que se distribuya a otros para poder entrar a esta liberación poderosa sobre tu vida. Seguimos y continuamos. Vamos por el día 3 de la primera semana, quebrantando la maldición de la parentela. ¿Sí? Hay una poderosa influencia de costumbres familiares que crearon en nosotros formas, usos, costumbres, hábitos, llevándolos a hacer muchas veces cosas que ni sabemos, ni siquiera sabemos por qué se practican. La cosa es que son influencias sobre nuestra forma de actuar y de proceder. Si hay una historia muy particular sobre este caso y es una anécdota sobre una niña pequeña a la cual su madre le enseña la receta de la familia, la receta familiar, cómo preparar un pastel de carne. Entonces le enseña que el pastel, bueno, lleva los siguientes ingredientes, hay que ponerlo al horno, pero antes de ponerlo al horno hay que cortarle el extremo izquierdo al extremo derecho porque así hay que meterlo al horno. La niña, por la curiosidad, pregunta a mamá, ¿por qué hay que cortarle los extremos al pastel? ¿Cuál es, por qué razón? ¿Cuál es la razón de cortarle? Entonces dice, no sé, la abuela me lo enseñó así. La niña va indagando, le pregunta a su abuela. La abuela dice, mira, mi madre me lo enseñó así, la bisabuela me lo enseñó así, va esta nieta, bisnieta, y le pregunta a su bisabuela, dice, mira, me lo enseñaron así, indagando y preguntando de aquí por allá, descubre que el hecho era de que la primera que hizo la receta tenía un horno muy pequeño y al tener el horno y una bandeja muy pequeña no entraba la carne entera y había que cortarle las dos puntas. De esta misma manera y así con esta anécdota es como muchas veces nosotros somos influencia de maldiciones de nuestra parentela. Entonces hay que quebrantar. Hay lugares, hay sitios en el mundo donde se adoran animales, donde se adoran y las costumbres y los ritos se siguen generación tras generación y se heredan. ¿Sí? Entonces, la maldición de la parentela trae como consecuencias herencias de pobreza, de divorcio, pérdidas económicas, enfermedades, familias conflictivas, descuidos, dolor. Entonces, nosotros tenemos que ir y a ese lugar y cortar. Hay cosas que conocemos y cosas que tal vez no conocemos, pero hay que cortar esa herencia. ¿Sí? Creemos y muchas veces aceptamos cuando alguien habla de enfermedades que se heredan y etcétera, aceptamos esa parte genética, pero nos cuesta un poco creer o aceptar esta realidad espiritual, que hay herencias espirituales que se heredan en nuestras vidas y tenemos que cortar con todo eso. Usted tiene que meditar y ver en esta hora. Hay un versículo que engloba todas estas cosas. Hay un pasaje en la palabra de Dios que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 5, y que habla de la maldad en esta hora. Dice, la maldad de los que aborrecen a Dios es transferida hasta la tercera y cuarta generación. Estos son aproximadamente unos 160 años, ¿sí? Éxodo 25, 160 años de maldición, porque a cada generación le corresponden unos 40 años. Esto significa que desde la generación de nuestros padres, la de tatarabuelos, hay 16 años, 4 generaciones por 40, 160 años de compromisos espirituales que es necesario examinar y renunciar, y no es bueno, lo que no es bueno y lo que está fuera del agrado de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a cortar pactos que hicieron nuestros abuelos, contrataciones que ellos tuvieron en cuenta, tenemos que cortar y cancelar, ¿sí? Entonces uno tiene que identifica si
en tus abuelos, se identifica si en tu parentela hubieron... si fueron alcohólicos, hubo alcoholismo, si hubo adulterio, si hubo muertes violentas, etcétera, etcétera, si hubo matrimonios inestables, si hubo enfermedades periódicas, enfermedades de muerte. Todo eso hay que hacer una lista de algunas cosas si es necesario y llegar en esta hora delante de Dios y cortar y cancelar todas esas maldiciones, ¿sí? Tenemos que entender en esta hora que el plan y el diseño de Dios es que podamos tener vidas saludables, vidas libres en esta hora de toda influencia de maldición y vidas en esta hora caminando dentro del propósito y la visión que Dios nos entregó, ¿sí? Por eso tenemos que hacer un pequeño diagnóstico, por decirlo así, de esta manera. Yo te animo a que tú puedas revisar y empieces a renunciar de ella. Renuncia a todas esas herencias. Algunos por ahí dicen, bueno, mi abuelo, mi tatarabuelo era así, pero bueno, mi padre, hay maldiciones que no se transfieren a la próxima generación, sino que se transfieren a la tercera y cuarta generación, y a veces corresponde a tu generación o va a corresponder a la generación de tus hijos. Entonces estás en un momento clave de tu vida para poder cortar y para dejarle una vida y para dejarle un camino limpio a tus hijos y a tus generaciones para que ellos puedan ver la bendición de Dios. Sí, te animo. Mucha gente cuestiona esta parte y cuestiona esta área y dice, bueno, mis padres no fueron malos. No estamos juzgando, no podemos juzgar porque primeramente somos juzgados nosotros según la palabra de Dios. ¿Qué hicieron, qué no hicieron, cómo vivieron o cómo no? Simplemente estamos reconociendo que hay cosas que no son buenas, que hay cosas que se manifestaron en sus vidas y en familias y que nosotros no las queremos, no queremos verlas en nuestra familia. Así que nos vamos a poner de acuerdo en este momento y vamos a declarar en el nombre de Jesús y a renunciar a todo esto. En el nombre de Jesús, Señor, hoy tomamos autoridad, declaramos en esta hora que tu presencia y tu gracia nos están acompañando en este momento y renunciamos a toda atadura de maldición que vino en los genes de parte de nuestros antepasados. Cortamos en esta hora toda maldición, en esta hora de parte de nuestras parentelas, de nuestros familiares, todo lo que se apegó. En esta hora activamos el poder de la sangre de Cristo para establecer la gracia y la bendición de Dios. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que somos en esta hora libres por el poder de la palabra y de la sangre de Jesucristo en nuestras vidas de toda herencia de maldición. Renunciamos en esta hora al alcoholismo, renunciamos al adulterio, renunciamos en esta hora a las pérdidas económicas, renunciamos en esta hora a las muertes repentinas y perversas, muertes violentas. En esta hora renunciamos a caminar con matrimonios inestables, renunciamos en esta hora a vivir en desorden, a vivir en esta hora en desacuerdo con la palabra y la dirección que Dios ha determinado para nuestra vida. Y declaramos que a partir de este día se corta toda herencia, se corta toda maldición y nosotros vamos a caminar libres, vamos a caminar bendecidos, vamos a caminar en esta hora en una liberación poderosa, no solo para nuestras vidas en lo personal, sino en nuestras familias y en nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén.